todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene como un regalo supremamente especial y como sello que marca que esa persona le pertenece a Dios, tiene al Espíritu Santo las 24 horas de cada día y todos los años que viva aquí. Eso es una gran diferencia. El problema que vemos es que así como Abdías pudo reconocer que el Espíritu de Dios estaba morando en la vida de ese siervo de Dios, hoy difícilmente la gente puede hacer la diferencia y reconocer que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. La gente nos califica de religiosos, fanáticos y de tantas cosas más, pero difícilmente reconocen que Dios está en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿De quién depende? ¿Dónde está el problema? Que el problema, como lo vamos a ver en algunas citas que vamos a estudiar, está en el hecho de que la vasta mayoría de los creyentes no tiene la certeza, no tiene la fe, no tiene la seguridad que el Espíritu Santo mora en su vida. Es más, algunos de los que están aquí sentados dudan que el Espíritu Santo está en su vida. Y si usted duda de lo que Dios ha dicho, si usted duda de la palabra de Dios, ¿cómo puede manifestarse lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Me hago entender? Así que lo que necesitamos hoy es, y lo voy a explicar mejor cuando lleguemos a otro texto bíblico, lo que necesitamos hoy verdaderamente es poder creer lo que la palabra del Señor dice. Seguimos a otro pasaje y otro asunto histórico de los hechos del Espíritu Santo. En Reyes, primer libro, capítulo 22. Reyes, primer libro, capítulo 22, los versículos 23 y 24. Aquí se presenta otro caso que también debe darnos mucha lección a nosotros. Y es que algunos profetas en el Antiguo Testamento, que eran profetas falsos, creían tener el Espíritu Santo en sus vidas. Tenían el decir y trataban de convencer a la gente de que ellos eran profetas de Dios y que tenían el Espíritu de Dios. Vamos a ver un caso de uno de esos tantos profetas falsos con los cuales la palabra de Dios nos muestra su actitud de ser falsos. Dice aquí en este pasaje lo siguiente: y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, golpeó a Micaías, en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Observen, y si ustedes quieren conocer mejor toda esta historia, sería bueno leer todo ese pasaje para ver todo el contexto. Cuando el profeta Micaías les da la noticia de que un espíritu del mal, demonios, ha llenado la vida de los profetas, este hombre, el principal de los profetas falsos, lo golpea. Y cuando lo golpea dice: ¿cómo es que el Espíritu de Dios salió de mí para ir a hablarte a ti? ¿Cuál era la idea que tenía el profeta ese falso? Dígame, ¿cuál era? ¿Qué idea tenía? ¿Qué pensaba de sí mismo? Que tenía el Espíritu de Dios, pero era falso, no tenía el Espíritu de Dios, y el profeta verdadero está diciendo que tenía demonios. Permítame aprender algunas cosas de aquí, vamos a analizarlas. Hoy también hay
profetas falsos, apóstoles falsos, maestros falsos, pastores falsos, creyentes falsos que creen tener el Espíritu de Dios en sus vidas. Y lo aseguran, y lo dicen, y lo reclaman, y lo afirman, y hablan siempre de que Dios está con ellos y que Dios les habló, y hablan cosas que uno sabe a la luz de la palabra que no son de Dios. Así como sucedía en el Antiguo Testamento con profetas falsos, también hoy hay hombres y mujeres falsos aún en la iglesia. En el caso del Antiguo Testamento, ¿qué espíritu había sobre ellos? Espíritu de mentira. ¿Y qué es el espíritu de mentira? Es el espíritu de Satanás, espíritu de demonios. Y ellos se creían que estaban bien. ¿Qué es lo que tenemos que aprender allí? Hombre, ya hice dos preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué hoy en mi vida no se manifiesta el Espíritu Santo como se manifestaba allá y como se debe manifestar hoy, cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón? Ya dijimos una: la incredulidad. Y ahora, ¿por qué no podemos discernir con facilidad cuando se presenta el mal, cuando hay engaño, cuando hay profeta falso? ¿Por qué no lo podemos discernir con facilidad si tenemos el espíritu de la sabiduría, el Espíritu de Dios? Pasamos a otro subpunto. Así como hay profetas, como había profetas falsos, también había profetas verdaderos, genuinos, profetas de Dios. Igualmente hoy también hay pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, siervos de Dios, verdaderos, hombres de Dios, y creyentes en la iglesia de Dios, también los hay. Y me gustaría que ustedes vean en Reyes, segundo libro, capítulo 2, versículo 16. En este caso, Elías había sido llevado por Dios y el Espíritu Santo vino sobre la vida de Eliseo. Y cuando Eliseo regresaba solo, las escuelas de profetas, muchos de ellos salieron a recibirlo. Y cuando estos profetas salieron a recibirlo, hay aquí un caso que dice de la manera siguiente: Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Y observen lo que dicen: tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. ¿Qué es lo que están diciendo estos profetas? Que ellos están reconociendo que el Espíritu de Dios sí se movía, sí actuaba en el profeta Elías. Eso es lo que están reconociendo. ¿Por qué? Porque están diciéndole al profeta Eliseo: posiblemente Dios lo haya tomado por su espíritu, como lo ha tomado tantas veces, y ahora quizás lo ha dejado en una montaña, en un valle, en algún lugar. Y están reconociendo también, a su vez, que el nuevo profeta Eliseo tiene el Espíritu de Dios. Y ellos son profetas todavía en la escuela de profetas, todavía no son suficientemente maduros, pero están reconociéndolo. El principio de reconocer la autoridad del profeta, vienen ante él y le piden permiso al nuevo profeta, al nuevo maestro de los profetas, para que él les permita ir a buscar a Elías. Ellos suponían, ellos pensaban, ellos pasaron por su mente que posiblemente lo que Dios había hecho a través de su Espíritu Santo fue llevar a Elías a algún lugar y dejarlo por allí. Pero el profeta Eliseo, que ha recibido ahora esa investidura profética, le dice que no lo hagan. ¿Por qué hace eso? Usted podría decir, bueno, le convenía a él quedar en el puesto y mejor que no apareciera el otro. Eso cabe en la cabeza de cualquiera. Pero lo que estaba ocurriendo es que Eliseo sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía con certidumbre, con certeza, que Dios se había llevado al profeta Elías.
Él lo sabía desde hacía varias semanas, se lo venían diciendo otros profetas y él mismo lo sabía, y se mantuvo fiel hasta el último momento cuando el Señor se llevó a Elías y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Eliseo.